y en esta oportunidad hemos invitado a la señora ministra de Estado del Despacho de Justicia, la ministra doctora Rivas, que está con nosotros justamente para dialogar. Ella nos ha dicho justamente en el marco de la introducción de bienvenida que le hicimos, que le interesaría tocar algunos temas en particular, pero obviamente hay también interés, ministra, de parte de la opinión pública, de conocer temas que no son tan controversiales, por ejemplo, sobre cómo está la relación de su sector con el propio aparato de justicia de nuestro país y muchos otros. El sistema penitenciario es un tema que también preocupa, ¿no?, a nivel nacional. Bienvenida, ministra, qué gusto saludarlo. Buenos días, señor Cooking. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los radioyentes. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de poder dirigirme a todo el Perú para contarles un poco lo que estamos haciendo en el Ministerio de Justicia, ¿no? Que me parece muy importante lo que usted ha dicho, esta interacción que se necesita entre el Estado y las distintas otros estamentos de la sociedad, ¿no? El diálogo en este aspecto, yo en particular lo considero muy importante, y también me parece importantísimo poder difundir lo que venimos haciendo desde cada sector del Estado, que a veces en el hacer uno no tiene el suficiente tiempo como para mostrar, y es importantísimo que mostremos, no solamente porque hay que mostrar lo que el Estado hace, sino porque uno se enriquece también con la crítica sana, ¿no? Por eso le agradezco mucho por su invitación. Ministra, ¿usted tiene cuántos meses en el despacho? Desde julio. Desde julio en el despacho, pero antes fui viceministra. Sí, lo sé. En el Ministerio de Justicia, pero digamos como titular desde julio del 2012. O sea, ¿tiene usted la experiencia suficiente como para lidiar en estos escenarios políticos a veces un poco complicados, ¿no? Bueno, eso no lo sé, pero sí para lidiar con los temas del Ministerio de Justicia, que no son pocos. El Ministerio de Justicia parece un ministerio sencillo, pero no lo es, porque trata temas muy sensibles para la población, ¿no? Y uno de los temas fundamentales que por lo menos yo desde mi gestión estoy tratando de impulsar, que también se hizo desde la gestión anterior, es todo el tema de los servicios que el Ministerio de Justicia brinda a la población. Y uno de ellos es lo que la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia viene brindando con mucho empeño, que es no solamente la defensa pública, que estamos obligados constitucionalmente a dar defensa gratuita a quien no la tiene, sino que hemos ampliado todo nuestro accionar también y con mucho énfasis a defensa de víctimas. Y dentro de ello, un tema fundamental que hemos visto por la recurrencia de las solicitudes de atención son justamente este tema de pensión de alimentos. Vamos a abordar ese tema, evidentemente. Que quiero anunciarles a los amigos oyentes que justamente lo que acaba de anunciar la señora ministra respecto a que el Ministerio de Justicia tiene prioridades en estos asuntos de interés para la colectividad, que ya hemos hecho todo, no solo los castings, las pruebas con abogados del Ministerio de Justicia, de la Defensoría Pública, que estuvieron hace unos días acá con nosotros, de tal suerte que ya les anunciamos que van a tener programas dedicados precisamente a través de Radio Nacional a ese tipo de temática y problemática, por cierto, para que usted, cuando nos sintonice, sepa cómo orientarse en torno a la temática que hoy mismo seguramente la ministra nos va a explicar. Ministra, el tema de las obligaciones que usted acaba de mencionar, ¿no es cierto?, que son obligaciones alimentarias o alimenticias, que ha sido también tema de discusión al Parlamento, se han dictado muchas normas que obviamente obligan a los progenitores, en cualquiera de los casos, a tener siempre un cuidado especial por los hijos que se han creado o que se han procreado en el matrimonio, o en matrimonio formal o no formal, pero en todo caso. Sin embargo, todavía en eso hay bastantes vacíos y deficiencias, porque la gente a veces no se ve obligada al cumplimiento, porque, no sé, de pronto en los juzgados de familia no se actúa con la suficiente energía. ¿Es algo esto lo que está pasando? Bueno, mire, en realidad esta campaña que nosotros hemos iniciado a nivel nacional, lo que busca es, fíjese la fecha también en que lo hacemos. Ahorita comienzan las clases, los niños tienen que ir a clases y hay
muchísimos niños en estado de abandono por el padre que no les da una pensión de alimentos que comprende, bueno, lo que es salud, educación, alimentos básicos, qué sé yo. Como usted bien dice, se han hecho muchos esfuerzos, pero estos esfuerzos no han sido suficientes. Y desde el Ministerio de Justicia nosotros vemos con indignación que esto, en lugar de disminuir, a pesar de todas las medidas legales que se toman, aumenta. Las medidas legales han dado efecto, ¿no? Han dado efecto. Al año hay alrededor de 3.500 sentenciados por omisión de asistencia familiar. Y de estos 3.500 sentenciados, a la hora que van a ser detenidos, 3.000 pagan. Quiere decir que 500 no pagan y van a cumplir pena privativa de libertad, que no es lo ideal, ¿no? Porque lo ideal no es que alguien por no pagar vaya a cumplir pena privativa de la libertad, sino que pague. Este tema, señor Cuquín, es un tema que de verdad es no solamente indignante desde el punto de vista ya de una mujer y personal e institucional, sino es un problema nacional, porque usted se imaginará que esto afecta a tal número de niños que no son bien alimentados porque se quedan a cargo de una madre abandonada, una madre que tiene que salir a trabajar y que por lo tanto de alguna manera tiene que dejar a estos niños. El Estado está tratando de ayudar, digamos, y ayuda muchísimo con los programas sociales, pero esto es insuficiente si va en crecimiento. De los resultados que yo le voy a hablar dentro de un ratito que hemos tenido de esta campaña que ha sido a nivel nacional y 3 días, nos damos cuenta que este es un problema muchísimo mayor del que imaginábamos, que es más, estamos pensando que esto tiene que hacerse luego, vamos a seguir con otra campaña, pero tiene que hacer intersectorial, tiene que haber una coordinación intersectorial. Esta cifra que usted dio de 3.500 son los procesos judicializados, o sea, denuncias. Exactamente, pero imagino que el universo es enorme de relación a los niños desprotegidos que no reciben una pensión adecuada, de parejas que han terminado su vínculo y que finalmente el perjudicado es el niño, ¿no? Imagínense que en estos 3 días nuestra meta era 10.000, digamos, consultas que después van a ir hacia el Ministerio de Justicia, la gran mayoría de ellas, algunas no, porque los hemos derivado a nuestras áreas de conciliación y algunas conciliarán. Esperábamos, digamos, nuestra meta era 10.000 y hemos tenido 43.000 casos a nivel nacional. Y hoy día está cerrándose la campaña en Iquitos, o sea, eso va a aumentar un poquito más. 43.000 casos en 3 días, señor Cuquín, es algo que... Es cifra impresionante. Es una cifra impresionante, claro, que está marcando y nos está diciendo que hay un problema nacional que tenemos que enfrentar con fuerza y coordinadamente, no solamente a través del Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son los factores que de alguna u otra manera muestran estas cifras alarmantes? Es decir, se supone muchas veces que el que tiene que dar la pensión o tiene que asistir al niño es una persona a la que se le ha detectado que tiene ingresos, obvio, ¿no es cierto? Porque si hay una persona que está desempleada y que no tiene recursos, me imagino que el juez determinará algo distinto. Pero estas son personas que sí se ha comprobado que tienen recursos para poder alimentar y cuidar a sus hijos. ¿Algún tipo de ingreso? Bueno, digamos, en lo que corresponde a temas legales estrictamente, hay algunas salidas, ¿no? Por ejemplo, si se trata de personas que no tienen ingresos y son menores de edad o son adultos ya mayores de edad pero jóvenes, entonces los segundos obligados son los padres de esta persona, es decir, los abuelos del menor, ¿no? Entonces, digamos que la ley da esas salidas, pero las leyes no son perfectas y hay que irlas perfeccionando. Por ejemplo, los casos en el sector rural. Muchas veces en el sector rural hay mucha incidencia de omisión de asistencia familiar y ahí no hay pagos necesariamente en dinero, sino en especies, ¿no? Entonces hay que adaptar todas estas leyes. ¿Eso no lo contemplan las normas? No se dice nada en particular. O sea, se habla de ingresos se habla de ingresos digamos, del obligado. Así es, y se considera que el ingreso es un ingreso monetario, ¿verdad? Dinerario.
Pero bueno, esto nos está mostrando, y estas campañas, ahora tenemos que sentar a analizarnos, la campaña aún no termina, pero ya las cifras nos están mostrando un problema, como le digo, mayor. Y fíjese que justo estaba yo revisando unas estadísticas del INEI con respecto a mujeres jefes de hogar. Y lo que el INEI nos arroja es que en el Perú hay alrededor de 2 millones de mujeres jefes de hogar, entre ellas un total menor, felizmente, de alrededor de 5.000 que son adolescentes entre 12 y 14 años. ¿Usted se imagina una menor adolescente de entre 12 y 14 años, jefe de hogar, sí, pues, criando, digamos, esas son criaturas que todavía no han terminado de formarse ellas mismas y ahora tienen la responsabilidad de formar solas a estos niños? Y las cifras de mayor casos que hemos tenido nosotros coinciden plenamente con aquellas zonas en las cuales hay mayor número de mujeres jefes de hogar, ¿no? Así yo a la pasada le decía, por ejemplo, Puno tiene una gran incidencia. Yo pensé que Lima iba a estar por encima de todo, ¿no? Pero sin embargo, Puno es lo que nos ha arrojado, bueno, quienes han ido, eso no quiere decir que allí haya el mayor número de casos, pero digamos nosotros tenemos que sacar algunas conclusiones ya de nuestra propia data, ¿no? Puno, que coincide con la cifra del INEI, que es uno de los lugares. Pero yo le preguntaba sobre los factores. ¿Qué es lo que genera esta situación de irresponsabilidad finalmente, ¿no es cierto?, de parte de los ciudadanos que de alguna u otra manera están involucrados en esta problemática? ¿Qué cosa es? ¿El problema de las familias disfuncionales? ¿El problema económico, social? ¿Cuál es el factor que ustedes han encontrado que desencadena una situación de esta naturaleza, que finalmente tenemos un número cada vez más creciente de madres adolescentes, ¿no es cierto?, o abandonadas, o inclusive gestantes actualmente, ¿no?, que ya no van al colegio, que se impide hasta su ingreso en los colegios? O sea, una situación sumamente complicada. Es complicadísimo, ¿Cómo sí. ¿Cómo se ha gestado esto en el país? Mire, nosotros vemos el punto de vista legal, digamos, y hacemos el análisis desde el punto de vista legal. Sin embargo, yo me atrevería ya a decir que hay un tema ético de por medio en este país que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Que tenemos que trabajar porque se ve con este tipo de cifras que efectivamente algo incorrecto está pasando en Ciudadanos, nuestro país. En otras palabras, irresponsables, vamos a decirlo de alguna manera. Mire, para graficar, porque el que no quiere asistir a su hijo, me imagino que tiene un problema ahí, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas, porque pero se convierte en un problema que es un problema nacional de fondo, porque estos menores en estado de mayor o menor abandono, en función de la capacidad de la madre de proveer ella sola, de educar ella sola y de trabajar, por supuesto, es complicado. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos generando para el futuro? Somos un país que está creciendo, somos un país que se está desarrollando, pero como bien sabemos, el futuro de una nación es su niñez y su juventud. Y los esfuerzos que se hacen en mejor educación por parte del Estado, de brindar mayores posibilidades, y los programas sociales son esos programas sociales, pero tiene que haber un correlato en lo que significa también a futuro todos estos niños mejor educados. Sabemos que para que haya una buena educación tienen que estar bien alimentados. Esos pequeños cerebros se desarrollan los primeros meses, y si no están bien alimentados, entonces hay un déficit de todas maneras que va a haber en lo que es capacidad de aprendizaje, y en fin, es una cadena que nosotros tenemos que romper. Ahora, ministra, esto, como usted lo ha descrito, es una campaña, y toda campaña tiene objetivos, ¿no es cierto?, que cumplir. ¿Cuáles son estos precisamente? ¿Revertir las cifras? O hacer cada vez más obligatorio o incluso coercitivamente a que estos padres irresponsables cumplan finalmente con su deber. ¿Cuál es la campaña? Tiene que tener un objetivo, ¿no es cierto? Sin duda, la campaña desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, porque esto lo hemos hecho desde lo que es la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, la campaña
por un lado, quería y quiere sensibilizar a la población y brindar información sobre la necesidad del cumplimiento del pago de pensiones. Y por otro lado, también identificar y captar a aquellas personas que están necesitadas de ser asesoradas legalmente y gratuitamente, porque este es un servicio que nosotros damos gratuitamente. Aunque en el Poder Judicial todos estos procesos de, digamos, que tienen que ver directamente con familia, en alimento, reconocimiento, todos son, para la mujer, resultan gratuitos, no se les cobra. Sí, sin embargo, hay como 100.000 casos al año en el Poder Judicial. Y esto, 100.000 casos. Imagínese, y esto que debería demorar 5 meses en resolverse, a veces demora entre 2 y 4 años por la carga procesal. Y ese es uno de los temas que también quería decirle. En tanto, durante esos 4 años, digamos, el beneficiario, el niño está desprotegido. Está desprotegido, ¿no? Aunque hay algunas medidas preventivas que se puede pedir junto con la demanda, que haya una pensión provisional y todo lo demás. Como está sobrecargado el Poder Judicial con estos temas, nosotros, uno de los objetivos de la campaña también es ver si estas, digamos, llamar a la otra parte y derivarlos hacia nuestro sistema conciliatorio. Ahora, ¿no? El sistema conciliatorio, que es un tema que también quisiera conversar, porque eso también depende de su sector, ¿no es cierto? Pero en este caso, poner en prisión tras las rejas a padres de familia tampoco resuelve el problema, ¿no? Porque de pronto yo he visto ahí varias normas que estuve leyendo anoche, referidas a que en el Congreso se dictaron para poner, por ejemplo, al deudor, ¿no es cierto?, una nómina donde ya no puede tener crédito, ¿no?, o hacerlo público, qué sé yo. Pero eso tampoco parece haber funcionado, ¿no? O sea, no es que ha generado una obligación, por el contrario, ha generado una evasión, porque ya buscan cualquier cosa para poder evadir la obligación que tienen frente a la familia o a los hijos. Sin duda no es la solución final. Lo que pasa es que muchos, como le digo, mire, de 3.500 casos, cuando se les dice que van a ir a 3.000 fueron y dijeron, acá está mi pensión. Acá está mi pensión. Entonces, digamos, hay 500 que efectivamente... Y 500 no están presos todavía. No, 500 están presos. Ah, ¿están presos? 3.000 ya no, ¿no? Entonces, digamos, anualmente, en la estadística... ¿Y cuánto es la prisión? ¿Hasta que pague? No creo, ¿no? No, es un máximo de 4 años. Por lo general les dan 1 año. Y por supuesto que la prisión no es lo ideal, pero lo ideal es que paguen. Ahora, estas medidas que se han dado a lo largo de todo este tiempo, no solamente en esta materia, señor Cooking, hay que decir que nosotros como país somos muy reactivos y ese es un tema que también ve mi ministerio, que puedo contarle en algún momento. Aprovechemos que me lo cuente ahora. El tema que estas medidas represivas únicamente no funcionan. Tienen que venir, o sea, funcionan hasta cierto punto, ¿no? Como le digo, de 3.500 que dicen que ya perdieron el proceso judicial, acá estamos hablando ya de tema judicial, pagan, al final pagan, ¿no? Hay que ver la continuidad de esos pagos también, o sea, digamos, esta es una estadística del Poder Judicial, yo no sé si hay continuidad después en esos pagos. En este caso sería menos del 10% de lo que ustedes han detectado, que son más de 40.000 casos. Imagínese. Solo en una... 43.000 en una campaña de 2 días y medio, ¿no? Pero bueno, sí, como respondiendo a su pregunta, las medidas represivas solamente no sirven, ¿no? O sea, digamos, ayudan mucho porque desgraciadamente todavía hay mucha gente que actúa por temor a la cárcel o a otro tipo de medidas coercitivas. Creo que hay que comenzar una campaña grande, una campaña de valores. Sensibilizar, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, porque de verdad es indignante cuando nosotros tenemos que ver incluso casos de maltratos. Acabamos de tener la vez pasada una señora que el marido, por pegarle a ella, le dio un palazo a una criaturita de 1 año y 3 meses, a la cual también le hemos brindado asistencia legal. Es indignante ver todos esos casos, y un país en crecimiento, un país como el nuestro tiene que ser un país orgulloso. ¿Y usted diría que este es parte de una responsabilidad
del Estado en anteriores administraciones que abandonaron este tipo de problemas sociales? No, no creo que se han abandonado los problemas sociales, señor Cooking, pero creo que hay que ahora que este es un gobierno muy comprometido con el pueblo y con la ciudadanía. La inclusión social, pero ¿qué cosa es inclusión? Inclusión es también derecho a un nombre. Lo primero que se necesita es tener un nombre. Eso es cierto. Las abogadas que estuvieron aquí, que vinieron del área de justicia, en este caso de Defensoría Pública, de defensa pública y acceso a la justicia. Me explicaban justamente que no solo el problema de los niños desprotegidos en cuanto a los derechos de alimentación, educación, vivienda, ¿no?, sino que habían problemas hasta de reconocimiento de niños que prácticamente ni siquiera saben quién es su padre porque no los quieren reconocer. ¿Y ese tema en la estadística que usted administra es también frecuente? Mire, es frecuente. Esa es la siguiente campaña que vamos a hacer, porque esta campaña ya es para aquellos niños que son reconocidos, pero que los padres se desentienden de ellos, ¿no? Entonces, digamos, esta ha sido una primera campaña que hemos hecho este año con respecto a este tema. Vamos a repetir esta campaña, vamos a repetirla en la medida en que hemos visto que la necesidad es muy grande y que de alguna manera nos corresponde también dar una respuesta a este tema. Pero justamente ayer, coordinando con otros ministros, da la casualidad son ministras, pero no es un tema de género, es un tema que nos debe de verdad comprometer a todos, más a aquellos peruanos que estamos en estos momentos ejerciendo algún tipo de función pública, de hacer una campaña interministerial, intersectorial, porque esto vemos que va muchísimo más allá de un tema legal. Trasciende el problema legal. Nosotros enfrentamos el tema desde el punto de vista legal, pero trasciende el tema legal. Hay que hacer campañas de sensibilización, como usted bien ha dicho, y de concientización, porque no podemos permitir que esto siga de esta manera, porque cualquier esfuerzo que hagamos va a ser insuficiente si no atacamos de raíz este problema, para que disminuyan estas cifras aberrantes, ¿no? Ministra, vamos a hacer una pequeña pausa y obviamente que le voy a dejar un tema en el camino, que es el Poder Judicial, porque sería interesante saber cómo van las coordinaciones con el Poder Judicial, porque usted acaba de señalar no solo este embalse de procesos, sino que el Poder Judicial tiene que resultar más expeditivo para poder resolver estos problemas de familia, por ejemplo, ¿no es cierto?, dentro de los plazos que establece la ley y los códigos. Vamos a una pausa, queridos amigos, en Diálogo Abierto. Estamos retornando con la ministra de Justicia para seguir dialogando.